En el primer cuarto del siglo XVIII, en pleno apogeo del absolutismo y de la riqueza proporcionada por el oro y los diamantes de Brasil, nació en Portugal un proyecto monumental incomparable. A 30 kilómetros de Lisboa, el rey Juan V hizo construir uno de los mayores palacios de Europa, compuesto por una espléndida basílica, un convento franciscano y un vasto palacio real, cuya imponente fachada se extiende a lo largo de 220 metros. También posee una de las bibliotecas más bellas del mundo, con una colección de 36.000 volúmenes. Venga a descubrir la historia, el arte, los hechos y los mitos del edificio real de Mafra, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Descubre Portugal con nosotros. Haz clic en me gusta, suscríbete y deja tu comentario. Tu apoyo y opinión son muy importantes para nosotros. Gracias. A principios del siglo XVIII, Portugal vivía uno de los períodos más peculiares y notables de su historia, caracterizado por el apogeo del absolutismo real bajo el reinado de Juan V. Este monarca, profundamente inspirado en el modelo de Luis XIV en Francia, trató de afirmar su imagen y su autoridad mediante obras monumentales y el mecenazgo artístico y cultural. La prosperidad económica de este período se debió principalmente al descubrimiento de grandes yacimientos de oro y diamantes en Brasil, especialmente en las regiones de Minas Gerais, como las minas de Vila Rica, actual Ouro Preto, Sabará, Mariana y San Juan del Rey, en Goiás y Mato Grosso. La extracción la llevaban a cabo esclavos africanos y trabajadores locales, en condiciones muy duras y a menudo inhumanas. Estos recursos dieron lugar a los llamados quintos brasileños, un impuesto equivalente a una quinta parte, 20% de todo el oro extraído que debía enviarse a Portugal como ingreso directo para la corona. Las 4/5 partes restantes del oro extraído permanecieron en Brasil, pero su mayoría acabaron en manos de las élites locales, mineros influyentes y autoridades coloniales que dominaban la estructura económica de ese territorio. Este oro llegaba a Lisboa principalmente en forma de lingotes o barras fundidas en fundiciones oficiales, como la famosa Casa de Fundição de Vila Rica, marcadas con el sello real portugués para evitar el fraude y el contrabando. Los cargamentos cruzaban el Océano Atlántico en flotas navales anuales, fuertemente escoltadas para protegerse de los ataques de piratas y corsarios que merodeaban por las rutas marítimas. En Brasil, este periodo se caracterizó por una intensa explotación y la constante fuga de recursos naturales hacia Portugal, fenómeno que provocó un profundo resentimiento y a menudo estimuló movimientos de protesta y revuelta, como la revuelta de Filipe dos Santos en Vila Rica en 1720. La riqueza generada por la minería no se tradujo en un desarrollo equitativo de la colonia, sino en una economía de explotación que alimentaba los lujos de la metrópoli portuguesa y mantenía a Brasil en una posición subordinada. Esta abundancia permitió al rey Juan V realizar suntuosos proyectos que ensalzaron su figura y consolidaron el prestigio de la corona portuguesa. Sin embargo, también intensificó las desigualdades sociales, ya que mientras la corte, la nobleza y el clero disfrutaban de lujos cada vez mayores, el pueblo llano se enfrentaba a importantes dificultades económicas. Políticamente, el reinado de Juan V reforzó el absolutismo y promovió una intensa actividad diplomática destinada a fortalecer la posición y el prestigio internacional de Portugal.
Se establecieron estrechas relaciones con el Vaticano, materializadas en actos como la obtención del título de Rey Fidelísimo, concedido por el Papa en 1748, lo que elevó aún más el estatus diplomático del rey portugués. Socialmente, la religiosidad profundamente arraigada en la vida cotidiana portuguesa justificaba grandes inversiones en edificios religiosos considerados medios esenciales para asegurar la salvación espiritual colectiva. Fue en este contexto en el que en 1711 el rey Juan V prometió construir un convento si tenía descendencia, promesa que se cumplió con el nacimiento de la princesa María Bárbara el 4 de diciembre de 1711. El lugar elegido para la construcción de este convento fue la localidad de Mafra, situada a unos 30 kilómetros de Lisboa. La colina sobre la que se alza era conocida como Alto da Vela, donde había molinos de viento y tierras de cultivo. El terreno se adquirió en 3 fases entre 1713 y 1748. Según Fray Claudio Conceição, se eligió este lugar porque tenía una fuente de agua abundante y excelente y una vista maravillosa del ancho mar. El 17 de noviembre de 1717 tuvo lugar la colocación de la primera piedra del convento de Mafra, un acto de gran pompa al que asistió el rey, la corte, el cardenal patriarca de Lisboa, Tomás de Almeida, y una multitud que incluía clérigos, militares y residentes locales. Fuentes históricas, como el relato de Fray João de São José do Prado, confirman que para la ocasión se erigió una estructura de madera que reproducía la forma y el tamaño previstos para la basílica. Esta estructura, situada en la zona transversal entre los cimientos, se adornó con telas de mezclilla y ornamentos preciosos, sirviendo de símbolo visual del proyecto. La víspera, el 16 de noviembre, se bendijo y hizo una cruz de madera de 4,80 metros en el lugar del futuro altar mayor que permaneció allí hasta la consagración de la basílica en 1730. La ceremonia incluyó música, clarinetes, tímbales y la participación de 66 frailes franciscanos, así como fuerzas de caballería e infantería. Concebido originalmente como un modesto convento franciscano para 13 frailes, evolucionó rápidamente hasta convertirse en uno de los mayores y más impresionantes proyectos arquitectónicos del barroco europeo, símbolo máximo del poder absoluto del rey portugués y expresión material de la riqueza efímera que proporcionaba el oro brasileño. Además de cumplir su voto religioso, el rey quería crear un monumento que simbolizara la grandeza de la monarquía portuguesa. Sirvió de residencia real secundaria, coto de caza, por su proximidad a la Tapada Nacional de Mafra y centro religioso de los frailes franciscanos. También existe un relato no oficial, mencionado en algunas fuentes, según el cual el rey Juan V se inspiró en el Palacio de Versalles, buscando rivalizar con la opulencia de otras cortes europeas. La construcción corrió a cargo del arquitecto alemán Johann Friedrich Ludwig, con aportaciones de otros arquitectos como Joaquim Posidónio da Silva, Manuel Caetano de Sousa, Custódio Vieira, Manuel da Maia y João Pedro Ludovice. Ludwig fue un orfebre de origen alemán que emigró a Italia y se instaló en Portugal en el siglo XVIII. Su trabajo le llevó a llamar la atención de la Casa Real. El rey Juan V le encargó la reestructuración de la capilla del Paço de Ribeira, transformándola en la iglesia patriarcal de Lisboa. Este templo, destruido en el terremoto de 1755, fue descrito en su época como una de las capillas más magníficas de Europa, con un interior espléndido y bellos objetos de culto.
además del proyecto de Mafra, al que dedicó varios años de su vida y en el que fundó la Escola de Risco, donde se formaron varios arquitectos, Ludwig también nos dejó obras como el presbiterio y su altar en la Catedral de Évora, el altar mayor de la iglesia del monasterio de San Vicente de Fora, en Lisboa, y el Palacio Quinta da Alfagueira, también en Lisboa, donde vivió el arquitecto alemán. El proceso de construcción del vasto edificio de Mafra implicó técnicas avanzadas para la época, como el uso de 400 kilos de pólvora para hacer explotar las rocas y colocar los cimientos. En la construcción participaron unos 50.000 trabajadores, con una media diaria de 15.000 y picos de hasta 45.000. La mayoría eran trabajadores portugueses, muchos de ellos trabajadores forzosos procedentes de diversas regiones del país. Para que se haga una idea de la dimensión humana de este proyecto, las ciudades de Vila Real, Castelo Branco y Évora tienen actualmente unos 50.000 habitantes. El sitio de construcción transformó la ciudad de Mafra con la creación de un barrio provisional conocido como Ilha da Madeira, construido en madera para albergar a los trabajadores, con casas, establos, una ermita y zonas para comer. La construcción era tan peligrosa que al menos 1.383 trabajadores murieron y miles resultaron heridos, lo que llevó a la creación de un hospital in situ para tratar a los obreros. Las obras fueron supervisadas por 7.000 soldados que garantizaron el orden e impidieron las fugas. Muchos trabajadores se instalaron en Mafra, trayendo consigo a sus familias, lo que aumentó la población local. También hubo artesanos especializados como escultores y canteros, muchos de ellos italianos, que contribuyeron a la calidad artística del proyecto. La Escuela de Escultura de Mafra, fundada durante la construcción, formó a generaciones de escultores portugueses como Joaquim Machado Castro. La logística de la construcción supuso un reto monumental. Los materiales locales, como la piedra lioz, se extrajeron de canteras cercanas, mientras que el mármol, las estatuas, los ornamentos y las campanas se importaban de Italia, Francia, Flandes y Lieja. Para el transporte se emplearon 1.270 carros de ganado y 7.000 carretillas. La madera para los andamios procedía del norte de Europa y el proyecto exigió una compleja coordinación para gestionar la mano de obra y los recursos. La ciudad de Mafra se convirtió en un gran local de construcción, con alojamientos provisionales, cocinas y una ermita de madera para los servicios religiosos. En su capítulo 19, la novela de José Saramago, Memorial del Convento, describe vívidamente el transporte de una piedra gigante, ilustrando las dificultades logísticas que se enfrentaron. Hubo noticias de que era necesario ir a Perupinheiro para recoger una piedra muy grande que había allí, destinada al balcón que habrá sobre el pórtico de la iglesia. La piedra era tan grande que se necesitaron 200 bueyes para transportarla y muchos hombres también tuvieron que ir a ayudar. En Perupinheiro se construyó el carruaje que transportaría el guijarro, una especie de barco con ruedas, según los que lo habían visto en su fase final y también habían puesto los ojos en el barco de comparación. La piedra mide 35 metros de largo, 15 de ancho y 4 de grosor, y para completar la noticia, una vez labrada y pulida en Mafra, solo será un poco más pequeña. Diremos que el peso de la piedra del balcón de la iglesia, que se llamará Benediczione, es de 31.021 kilos, 31 toneladas en números redondos. 200 bueyes se empujaban y tiraban, primero de repente, luego con una fuerza continua, que pronto se interrumpía porque unos resbalaban, otros se asomaban o se metían. Va a ser un gran viaje. Desde aquí hasta Mafra, a pesar de que el rey ordenó reparar las aceras, la carretera es difícil, siempre subiendo y bajando, a veces flanqueando los valles, a veces elevándose hacia las alturas, a veces precipitándose hacia el fondo.
Ese primer día, que solo fue por la tarde, no dieron más de 500 pasos. El día siguiente fue de gran angustia. El camino se ensanchó un poco, así la yunta de bueyes podía maniobrar más libremente, sin atropellarse, pero el carro, debido a su tamaño, a la rigidez de los ejes y también a la carga que transportaba, giraba con dificultad en las curvas. Pero la aflicción se convertía en agonía si la carretera era cuesta abajo. A cada momento el coche se salía, había que poner los calzos enseguida, había que desacoplar casi todas las juntas, 3 o 4 a cada lado bastaban para mover la piedra, pero entonces los hombres tuvieron que agarrarse a las cuerdas en la parte trasera de la plataforma, cientos de hombres como hormigas, con los pies en el suelo, los cuerpos inclinados hacia atrás, músculos tensos, sosteniendo el coche que amenazaba con arrastrarlos al valle, con lanzarlos fuera de la curva como si fuera un latigazo. Tan grande había sido el sufrimiento durante este largo día que todos decían mañana no puede ser peor, y sin embargo sabían que sería 1000 veces peor. Recordaron la carretera que descendía hacia el valle de Cheleiros, aquellas curvas cerradas, aquellos desniveles asombrosos, aquellas laderas empinadas que caían casi hasta el suelo por encima de la carretera. Accionas las palancas de las 4 ruedas traseras, intentas mover el coche medio centímetro hacia el exterior de la curva y los hombres que trabajan en las cuerdas te ayudan tirando en la misma dirección. Es un caos, con los de las palancas parados fuera entre un bosque de calabrotes tensos y estirados como alambres de cuchillas, con los de las cuerdas dispuestos a veces cuesta abajo, a menudo resbalando y rodando, de momento sin mayores daños. Tal vez Francisco Márquez se distrajo, o se secó el sudor de la frente con el antebrazo, o miró a su pueblo de Cheleiros, acordándose por fin de su mujer. La cuña se le resbaló de la mano justo cuando la plataforma se deslizaba hacia abajo. No sabemos cómo pasó, solo que el cuerpo está debajo del coche, aplastado. La primera rueda le pasó por encima, más de 2000 arrobas de piedra solo si aún recordamos. La rueda había pasado sobre su vientre, convertido en una pasta de vísceras y huesos, y sus piernas estaban ligeramente separadas de su torso. Mañana, antes del amanecer, la piedra emprenderá de nuevo su viaje. En Cheleiros había un hombre para enterrar y la carne de 2 bueyes para comer. No se nota su ausencia. El coche va cuesta arriba, tan despacio como ha venido. Si Dios tuviera piedad de los hombres, habría hecho un mundo tan poco profundo como la palma de su mano. Las piedras tardarían menos en llegar. Pasaron 8 días enteros entre Pero Piñeiro y Mafra. Cuando entraron en el local de construcción, era como si llegaran de una guerra perdida, sucios, harapientos y sin riquezas. Todos se maravillaron ante el tamaño de la piedra, tan grande, pero Baltasar murmuraba, mirando la basílica, tan pequeña. La basílica y el convento se inauguraron el 22 de octubre de 1730 en el 41º cumpleaños del rey Juan V, con festejos que duraron 8 días, aunque el trabajo continuó hasta 1755, cuando la mano de obra se reorientó a la reconstrucción de Lisboa tras el terremoto de ese año. El edificio real de Mafra es uno de los mayores palacios de Europa, con una superficie aproximada de 38.000 metros cuadrados, casi 4 hectáreas. El complejo incluye 1.200 habitaciones, más de 4.700 puertas y ventanas, 156 escaleras y 29 patios interiores. La fachada principal tiene 220 metros de largo, con la basílica en el eje central, flanqueada por 2 torres carillón con un total de 98 campanas, lo que la convierte en el carillón histórico más grande del mundo. Con 58 metros de largo y planta de cruz latina, la Basílica de Mafra destaca por su suntuosa decoración escultórica, considerada la mayor colección de escultura barroca italiana fuera de Italia.
La fachada principal de la basílica, totalmente revestida de piedra lioz blanca de la región de Mafra, se impone en el centro del palacio con un frontón simétrico de inspiración italiana, flanqueado por dos altos campanarios. Estructurada en 2 pisos con columnas corintias, la fachada refleja la ambición del rey Juan V de rivalizar con la grandeza de Roma. El rey pidió a su embajador modelos de los principales templos romanos. Este estudio dio como resultado, por ejemplo, el balcón central de bendición, claramente inspirado en el de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Los 2 campanarios, de unos 68 metros de altura, recuerdan a las torres de la iglesia de Sant'Agnese in Agone, diseñada por Francesco Borromini en Roma. Entre las torres se extiende el cuerpo central de la iglesia, marcado por columnas y 3 portales alineados. Sobre los portales se abre una galería con el balcón mencionado y en la parte superior un frontón triangular clásico. En el tímpano de este frontón se alza un inmenso medallón oval de jaspe, tallado en alto relieve por el italiano Giuseppe Lironi en 1730. El medallón presenta a la Virgen con el Niño Jesús y San Antonio en adoración, una composición que alude a los santos patronos de la basílica, Nuestra Señora y San Antonio, y a la dedicación espiritual del complejo monástico. En los nichos de la fachada hay 4 grandes esculturas de mármol de Carrara que representan a fundadores de órdenes religiosas, todas ellas realizadas por renombrados escultores italianos. En el nivel superior, en el lado norte, está Santo Domingo y en el lado sur San Francisco de Asís. En el nivel inferior, alineadas debajo, están Santa Clara de Asís, lado norte, y Santa Isabel de Hungría, lado sur. Estas piezas, de unos 3 metros de altura, fueron encargadas por el rey Juan V a maestros escultores de Roma. Carlo Monaldi, escultor romano, esculpió a San Francisco y Santo Domingo, mientras que Giovanni Battista Maini esculpió a Santa Clara y Santa Isabel. La Galilea de la Basílica de Mafra, un gran vestíbulo de 7 metros de ancho y 28 metros de largo que precede a la nave, funciona como espacio de transición entre el exterior y el interior sagrado y está decorado con un notable conjunto escultórico. A los lados de este nártex hay 3 portales de entrada, uno en el centro y 2 a los lados, coronados por frontones y decorados con motivos clásicos en relieve. El portal principal tiene un frontón elevado con un medallón oval decorado con un bajo relieve que representa a la Virgen, el Niño y San Antonio, obra de Carlo Monaldi. La Galilea contiene un conjunto de 14 estatuas monumentales de mármol de unos 3 a 4 metros de altura que representan a santos vinculados a las principales órdenes religiosas, en una especie de asamblea de patronos monásticos que introduce el carácter conventual del templo. Las 2 esculturas más grandes del nártex flanquean la puerta central. En el lado norte está San Vicente, mártir patrón de Lisboa, y en el lado sur San Sebastián, protector contra la peste y el hambre. Ambos miden alrededor de 3,60 metros y fueron esculpidos en 1731 por el romano Carlo Monaldi, que dejó su firma discretamente esculpida en el casco de San Sebastián, mostrando su orgullo por la obra. Estas 2 imponentes imágenes ricamente esculpidas, San Vicente lleva una dalmática y sostiene la palma del martirio y el Evangelio, San Sebastián exhibe las flechas de su suplicio, custodian simbólicamente la entrada de la iglesia, flanqueando a quien entra. Además de estas, otras 12 estatuas están distribuidas por la Galilea, apoyadas en los pilares y nichos laterales. En el lado norte del vestíbulo se encuentran San Benito de Norcia, fundador de los benedictinos, y San Bernardo de Claraval, reformador cisterciense, ambos esculpidos por el italiano Giuseppe Rusconi hacia 1731, así como San Bruno de Colonia, fundador de los cartujos, atribuido a Giuseppe Lironi, y San Juan de Mata, fundador de la Orden Trinitaria, esculpido por Pietro Bracci.
En el lado sur de la Galilea, en correspondencia, están representados otros reformadores: San Francisco de Paula, fundador de los Mínimos; San Félix de Valois, fundador de los Trinitarios, compañero de Juan de Mata; San Pedro Nolasco, fundador de los Mercedarios; y San Caetano de Thiene, fundador de los Teatinos. Completan el grupo San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas; Santa Teresa de Ávila, reformadora de las Carmelitas Descalzas; San Felipe Neri, fundador del Oratorio; y San Juan de Dios, fundador de la Orden de los Hermanos Hospitalarios. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, está representada sosteniendo el libro de las Reglas del Carmelo, símbolo de la reforma que emprendió. Esta escultura fue tallada por Carlo Monaldi en 1731. La presencia de este grupo de santos fundadores en la Galilea no es solo decorativa, funciona como un programa iconográfico que exalta la vida religiosa y las distintas órdenes consagradas, preparando a los fieles para el ambiente de devoción que encontrarán en su interior. El luminoso mármol de Carrara de las esculturas contrasta con las paredes y columnas de piedra lioz, creando un notable efecto escenográfico al entrar en la basílica. El interior de la Basílica de Mafra es amplio y solemne, dispuesto en planta de cruz latina, y mide unos 58,5 metros de longitud desde la entrada hasta el presbiterio y 43 metros a lo largo del crucero. La nave central, más bien estrecha, unos 16,5 metros de ancho, está acompañada de dos naves laterales más bajas, en una disposición basilical de 3 naves separadas por arcadas. Esta relativa estrechez de la nave principal, combinada con la considerable altura de 21,5 metros hasta la bóveda de cañón, acentúa la verticalidad del espacio y conduce naturalmente la mirada de los fieles hacia arriba, hacia la cúpula central. Todo el interior está ricamente revestido de mármol policromado. Predomina un mármol rosa suave extraído de canteras portuguesas como Perupinheiro y Sintra, intercalado con mármol gris azulado y blanco de la región de Estremoz y otros, componiendo motivos geométricos en el suelo y los pilares. Los diseños multicolores del suelo se reproducen en los casetones y remates del techo abovedado, creando una unidad visual entre el suelo y la bóveda. La luz natural penetra por 181 ventanas repartidas en 2 niveles, resaltando el brillo del mármol y la monumentalidad clásica de la arquitectura interior. Destaca la majestuosa sobriedad de la bóveda de cañón que cubre la nave central, construida en cantería y apoyada sobre robustos pilares. Esta bóveda está segmentada por cajones poco profundos y decorada con motivos geométricos que se hacen eco de los colores del suelo en una sutil armonía cromática. En toda la nave las paredes carecen de ornamentación pictórica, a diferencia de otras basílicas barrocas repletas de frescos. En Mafra se enfatizaba la materialidad del mármol y la luz, en una estética casi neoclásica que prefiguraba el gusto de finales del siglo XVIII. En el muro posterior de la basílica, que flanquea la entrada, hay también 2 esculturas de Alessandro Giusti que representan la fe y la religión. A lo largo de las naves norte y sur, intercaladas por los arcos de las columnas, se encuentran las 6 capillas laterales intercomunicadas. La mayoría de sus retablos de cantería son obra de la Escuela de Escultura de Mafra, fundada en 1753 por el sucesor del rey Juan V, el rey José I, y dirigida por el maestro Alessandro Giusti. En el lado del Evangelio, a la izquierda según se entra en la basílica, se encuentran las capillas del Santo Cristo, de los Santos Obispos y de Nuestra Señora del Rosario. En el lado de la epístola, a la derecha según se entra, se encuentran las capillas de las Santas Vírgenes, de los Santos Confesores y de los Santos Mártires. Cada una de estas capillas laterales tiene un pequeño altar de mármol policromado, rematado por un bajo relieve. A ambos lados hay también un vestíbulo que precede al paso de las capillas laterales al crucero. Sobre altos pedestales, en el interior de las capillas laterales y los vestíbulos, se alinean 58 estatuas de mármol que representan a santos, profetas y otras figuras bíblicas encargadas a los mejores escultores de Roma durante el periodo de Juan V.
Estas estatuas ligeramente más grandes que el natural forman una auténtica galería de escultura italiana del siglo XVIII, que incluye obras de artistas como Gioacchino Fortini, Filippo della Valle, Agostino Corsini y Giovanni Baratta, entre muchos otros. Encima de las capillas, a lo largo de los muros superiores, se encuentran las tribunas, balcones enrejados desde donde la familia real y los invitados podían asistir a las misas y oficios, así como los frailes en determinadas ocasiones. Durante las ceremonias solemnes era habitual que el rey y su corte estuvieran presentes en las tribunas situadas junto al altar mayor, mientras que el resto de las tribunas eran para hermanos de las terceras órdenes o nobles visitantes. También se podía escuchar música sacra desde las tribunas, lo que nos lleva a los excepcionales órganos históricos de la Basílica de Mafra, que son uno de sus mayores tesoros. Se instalaron en 1807 y se consideran un conjunto único en el mundo. Estos 6 órganos de tubos fueron diseñados para tocar juntos en perfecta armonía, algo muy poco frecuente en la historia de la organería. Se distribuyen por parejas ocupando tribunas estratégicamente situadas. Los instrumentos se encuentran en el presbiterio, uno a cada lado del altar, llamados órganos del Evangelio y de la Epístola, y otros 2 en la parte superior del transepto norte, órganos de San Pedro de Alcántara y del Santísimo Sacramento, y 2 en el transepto sur, órganos de Nuestra Señora de la Concepción y Santa Bárbara. Esta disposición permite formidables efectos sonoros de diálogo y eco, llenando de música envolvente todo el crucero de la iglesia. La construcción, entre 1792 y 1807, corrió a cargo de los 2 organeros portugueses más renombrados de la época, Joaquim António Pérez Fontans y António Manuel Machado y Cerveira, maestros que ya habían trabajado en importantes catedrales. Cada uno construyó 3 órganos según un plan coordinado para que el conjunto tuviera características sonoras complementarias. Los órganos de Mafra cuentan con unos 2000 tubos sonoros en total, desde pequeños tubos metálicos de apenas unos centímetros hasta imponentes tubos de madera de hasta 6 metros de altura y 28 centímetros de diámetro. Inaugurados conjuntamente el 4 de octubre de 1807, poco antes de la invasión napoleónica, los órganos de Mafra impresionaron a los oyentes por su riqueza tímbrica y su potencia. Ese mismo año se compusieron obras especialmente para ser interpretadas en los 6 órganos simultáneamente. Destacan las composiciones de João Sousa Carvalho y Marcos Portugal, destacados músicos de la corte. Sin embargo, con la marcha de la corte a Brasil en 1807 y la inestabilidad de las guerras, los órganos cayeron rápidamente en el silencio y la falta de mantenimiento. Solo entre 1998 y 2010 se llevó a cabo una restauración completa de los 6 órganos, un complejo proyecto en el que participaron equipos internacionales de organería bajo la asesoría del organista João Vaz. Actualmente, Mafra es el único lugar del mundo donde 6 órganos históricos pueden sonar simultáneamente de forma coordinada. En el centro de la iglesia, la cruz marca la intersección de la nave y el crucero, y está coronada por una espléndida cúpula semiesférica, un elemento de fuerte impacto escenográfico y espiritual. En su época fue la cúpula más grande jamás construida en Portugal, con 65 metros de altura y 13 metros de diámetro. Desde el exterior, esta cúpula blanca de perfil clásico se eleva hasta una altura máxima de unos 70 metros, a juego con los campanarios que la flanquean en el conjunto de la fachada. La inspiración formal volvió a proceder de Roma. Tanto la cúpula como las torres de Mafra recuerdan a la iglesia de Sant'Agnese in Agone, diseñada por Borromini, cuya doble torre y cúpula central influyeron decisivamente en el arquitecto Ludwig. En Mafra, el cruce descansa sobre 4 grandes arcos torales de mármol rosa y blanco finamente tallados que surgen de los pilares del crucero. Estos arcos, decorados con molduras y florones, sostienen el tambor octogonal de la cúpula, perforado por 8 ventanas elípticas que bañan de luz el espacio central de la iglesia. Arriba, el casquete esférico conduce a una pequeña linterna terminal, rematada en el exterior por una esfera y una cruz de bronce.
En el interior las puertas del cielo se abren en bajo relieve. En el centro hay una paloma de 1,5 metros de envergadura, símbolo de la Inmaculada Concepción. En el lado norte del crucero, en el lado del Evangelio, se encuentra la capilla de la Coronación de Nuestra Señora, con un retablo en bajo relieve de mármol que representa a la Virgen arrodillada sobre ángeles músicos, siendo coronada por el Padre y el Hijo en presencia del Espíritu Santo. En el lado sur del crucero, en el lado de la epístola, se encuentra la capilla de la Sagrada Familia. Aquí se puede ver un panel de altar de mármol tallado en bajo relieve que representa a la Sagrada Familia. Arriba, Dios aparece rodeado de ángeles, con Cristo sosteniendo a la Virgen, que está en el centro de la escena, con el niño en brazos. Junto a él, San José y otros santos, y al fondo el Agnus Dei. Estos paneles esculpidos fueron realizados a mediados del siglo XVIII por el taller de escultura de Mafra, bajo la dirección de Alessandro Giusti, el maestro italiano invitado a dirigir esta escuela, con la colaboración de su discípulo portugués Joaquim Machado Castro. La decoración de estos espacios se complementa con un amplio y bello conjunto de luminarias de bronce, entre las que se destacan las grandes lámparas creadas en Italia por Giuseppe Zappati. Su calidad impresionó a muchos visitantes, entre ellos al escritor británico William Beckford, quien al verlas cuando visitó Portugal en 1787 pensó que eran de oro. Todas las barandillas de hierro y bronce dorado que preceden a algunas de las capillas son también de gran calidad, ya que se fabricaron en París en los talleres del fundidor Garnier. La capilla lateral del lado del Evangelio, dedicada a San Pedro de Alcántara, está separada del brazo del crucero por una barandilla de hierro. En el altar hay un óleo sobre lienzo que representa a San Pedro de Alcántara en adoración a la Virgen, atribuido al pintor italiano Corrado Giaquinto. Contiene grandes estatuas de 4 arcángeles, San Rafael, de autor desconocido, San Miguel y San Gabriel, esculpidos por Giovanni Battista Baini, así como el ángel custodio de Portugal, atribuido al escultor flamenco Laurent Delvaux, representado con las armas de Portugal. En esta capilla también hay un cuadro de la Última Cena de Filippo Lorenzi. La capilla lateral del lado de la epístola está dedicada a Nuestra Señora de la Concepción y también está cerrada con rejas de hierro. Su altar tiene un panel retabular tallado en bajo relieve sobre mármol que representa a la patrona de Portugal. En esta escultura de la escuela de Mafra, la Virgen aparece sobre nubes y rodeada de ángeles, con una media luna y una serpiente bajo los pies. En sus manos sostiene al niño. Otro retablo de mármol en la pared norte representa la Anunciación. Las estatuas representan a la Sagrada Familia, San Joaquín y Santa Ana, ambos esculpidos por un artista desconocido, San José y San Juan Bautista, ambos de Giovanni Baratta. Esta capilla también tiene un luneto con una representación de la presentación de la Virgen en el templo. Por último, el presbiterio, que ocupa todo el espacio semicircular de la cabecera de la basílica, es profundo y está cubierto con bóveda de cañón. Su retablo es de cantería y consta de 2 enormes columnas de mármol con fustes lisos y capiteles corintios rematadas por un frontón triangular. Alberga un óleo sobre lienzo del italiano Francesco Trevisani, que representa a la Virgen entregando el niño a San Antonio, en alusión a la doble advocación de la basílica. Este cuadro, de colores cálidos y gran suavidad expresiva, está considerado una de las obras maestras de la pintura del siglo XVIII que se conservan en Portugal. Encima de este retablo hay un gran bajo relieve de mármol que representa a Cristo crucificado rodeado de ángeles, obra de Francesco Schiaffino. En las paredes también se pueden ver balcones y 2 órganos que forman parte de los 6 del templo.
La Basílica de Mafra también destaca por sus imponentes carillones, encargados por el rey Juan V en 1730 a las famosas fundiciones de los Países Bajos. Se fabricaron 2 carillones gemelos, uno en Lieja, obra de Nicolaus Levache, instalado en la Torre Norte, y otro en Amberes, obra de Willem Wittlox, colocado en la Torre Sur. Tradicionalmente hay 92 campanas entre los 2 carillones, pero estudios recientes apuntan a un total de 98 campanas, teniendo en cuenta las más pequeñas utilizadas para marcar las horas. Este conjunto es el carillón del siglo XVIII más grande del mundo, con varios cientos de toneladas de bronce. El tamaño de las campanas oscila entre los 3 kilos y las 12 toneladas y se consideran las más grandes jamás fabricadas para carillón. El pedido de los 2 carillones es una buena ilustración de la ostentación del rey Juan V. Cuando se le informó que un carillón costaría 400.000 reis, una cantidad exorbitante para la época, el rey respondió irónicamente que quería 2. Las campanas fueron bendecidas solemnemente en la iglesia de Saint-Antoine-du-Tujal antes de ser transportadas a Mafra en enormes carretas de bueyes, escoltadas por infantería, atrayendo la curiosidad popular durante el trayecto. La primera vez que las campanas sonaron en Mafra fue durante la misa solemne de consagración de la basílica el 22 de octubre de 1730, aunque el conjunto aún no estaba completo. Cada torre no solo tiene campanas, sino también mecanismos avanzados para la época, capaces de tocar hasta 16 piezas musicales automáticamente, lo que las convierte en verdaderas cajas de música monumentales. Con el paso del tiempo, los carillones se han enfrentado a problemas de mantenimiento, especialmente en los siglos XIX y XX, acabando casi inactivos por desgaste estructural y desafinación. Entre 2018 y 2020 se sometieron a una amplia restauración en el marco de un proyecto global de recuperación del monumento con la participación de equipos internacionales especializados. El vasto edificio real de Mafra incluye también el que es el mayor palacio de Portugal. Está en uso desde su construcción en la primera mitad del siglo XVIII hasta el final de la monarquía en 1910 como residencia de la familia real cuando viajaban allí para asistir a festivales religiosos o para ir de caza. Siguiendo el modelo francés de palacios como Versalles o Chambord, creados originalmente como residencias para las temporadas de caza, Juan V combinó la residencia real con el convento, creando un símbolo que sintetizaba su poder real y religioso. Las torres norte y sur, que corresponden respectivamente a los aposentos del rey y de la reina, están separadas por un corredor de 232 metros de largo, el más largo de Europa en su género. Veamos ahora más de cerca las principales zonas de este palacio. La Sala de Diana se llama así por la decoración pintada en su techo por el artista Cyril Louvoque Machado, que representa a Diana, la diosa romana de la caza, y a sus ninfas. Una pintura en la pared superior simula una puerta entreabierta, revelando una escena con Selene, diosa de la luna, y su amante, el pastor Endymion. De la pared cuelga un tapiz de Bruselas del taller de Jan Liniers que representa a Alejandro Magno recibiendo a Talestris, reina de las Amazonas. También se puede ver un retrato del rey Juan V, que mandó construir este palacio. Esta sala también era conocida como la Sala de las Antorchas, porque aquí se mantenía encendida una vela por la noche.
La sala del trono o sala de audiencias era el lugar donde se celebraban las audiencias reales y la ceremonia del besamanos, que enfatizaba el papel paternal y protector del rey, así como la sumisión de sus súbditos. Este ritual fue abolido en 1860 por el rey Pedro V, que lo consideraba un acto de servilismo obsoleto. La pintura del techo de esta sala, también obra de Cirilo Volkmar Machado, representa al ángel tutelar de Portugal, rodeado de ministros, militares, sabios y eclesiásticos, protegiendo con su escudo a la familia real. En las paredes, Domingos António Txekere pintó al fresco las 8 virtudes reales: perfección, tranquilidad, bondad, conocimiento, generosidad, paz, perseverancia y diligencia. Las sillas que se pueden ver en esta sala se crearon para la inauguración de la estatua ecuestre del rey José I en la Plaza del Comercio de Lisboa en 1775. En sus aposentos reales, situados en la Torre Norte, el rey tenía un oratorio privado. Contiene una pintura de Ignacio de Oliveira Bernardes que representa a San José y la Virgen María. El techo fue pintado por Cirilo Volkmar Machado en agradecimiento por el nacimiento de la infanta María Teresa, representando al ángel tutelar de Portugal con un niño en brazos y besando un estandarte con el título Fidelísimo, entregado por el Papa a los reyes de Portugal. En el mismo torreón hay un gran salón que servía de sala de recepción y despacho del rey, así como de espacio para reuniones familiares. Hoy en día se pueden ver piezas de mobiliario portugués del siglo XVIII y 4 pinturas que fueron encargadas por el rey Juan V para la basílica y el convento hacia 1730. El dormitorio del rey cuenta con una cama de estado de estilo imperio francés que perteneció a María Leopoldina de Austria, emperatriz de Brasil, esposa de Pedro I de Brasil. Más tarde perteneció a la reina María II de Portugal. En las paredes hay un retrato del rey Juan VI de José Ignacio Sampaio y un cuadro de la Sagrada Familia con marco rococó dorado. Le sigue la Grande Enfilade, una sucesión de salas que forman el mencionado corredor palaciego que une las torres norte y sur, uno de los más grandes de Europa. En estas salas se organizaban los desfiles de la realeza y su séquito. La sala de los veedores era utilizada por los funcionarios nobles encargados de administrar las finanzas. También se conoce como la sala de los descubrimientos, debido a la pintura del techo, realizado en 1804 por Cirilo Volkmar Machado y Bernardo António de Oliveira Góis, evocando la era de los descubrimientos. La pintura representa al príncipe Enrique el Navegante, Vasco da Gama, Pedro Álvarez Cabral y Cristóbal Colón. Esta sala alberga también un retrato del niño Pedro, futuro Pedro II, de 15 años, obra de Pierre-Antoine Quillard. La Sala de los Destinos de Portugal tiene una impresionante pintura en el techo y en la parte superior de las paredes, también obra de Cirilo Volkmar Machado, que representa la genealogía de la Casa Real portuguesa. Afonso Henriques, fundador del reino, mira el libro del destino de Portugal rodeado de varios de sus antepasados y descendientes.
En las paredes hay dos grandes lienzos, un retrato de la reina María I sosteniendo una imagen en miniatura de su tío y esposo Pedro III y una alegoría que representa al duque de Wellington abriendo el camino para el regreso de la familia real portuguesa tras 13 años de exilio en Brasil. A continuación se encuentra la larga sala de la Guardia del Rey, donde originalmente se encontraban los arqueros que custodiaban al monarca. En su techo se puede contemplar una hermosa pintura del omnipresente Cyril Volkmar Machado que representa el precipicio de Faetón. Faetón, hijo de Helios, el dios romano del sol, tomó las riendas del carro que su padre utilizaba para surcar los cielos, pero si no conseguía mantener el rumbo, corría el riesgo de destruir la tierra. Zeus, para evitar una catástrofe, se vio obligado a lanzarle un rayo, haciéndole caer al río Eridano. En las paredes de esta sala se pueden ver varios lienzos que representan a personalidades de la historia de Roma y un cuadro de Antonio Manuel de Fonseca, fechado en 1855, que representa a Eneas salvando a su padre Anquises del incendio de Troya. La sala de Juan V contiene los retratos de la pareja real, el rey Juan V y la reina María Ana de Habsburgo. También contiene dos medallones de mármol de Carrara y muebles dorados de finales del siglo XVIII. En el centro del complejo, ocupando la parte central de la fachada principal y comunicada con la basílica, se encuentra la Galería de la Bendición. Era utilizado por la familia real y la corte para asistir a los oficios religiosos, pero también para saludar al público a través de los tres grandes balcones que dan al exterior. La decoración de este espacio está en consonancia con la de la basílica, utilizando mármoles de diferentes colores en el suelo, las paredes y el techo abovedado, lo que produce un efecto de extraordinaria belleza. En el centro de este espacio se encuentra una excepcional escultura de mármol de Carrara de Alessandro Giusti, que fue el primer director de la Real Escuela de Escultura de Mafra, que representa al rey Juan V como protector de las artes liberales. La sala de chambelanes, reservada a los miembros de la nobleza que servían la realeza, tiene un llamativo techo pintado por Cyril Volkmar Machado con los chevrones de Portugal en el centro. Están rodeados de varios dioses de la mitología clásica, en una alegoría de la fértil descendencia de los príncipes Juan y Carlota Joaquina. Junto a los aposentos reales, en la torre sur, reservada a la reina, se encuentra su oratorio privado, con un cuadro de Ignacio de Olvera Bernards de 1730 que representa a Nuestra Señora del Libramento. 5 pinturas encargadas por el rey Juan V para la basílica y el convento pueden verse en la gran sala central de este torreón que se utilizaba para el servicio del monarca de pintores como Viero Lusitano, Agostino Masucci, Corrado Giaquinto, Francisco Mancini y Stefano Pozzi. La habitación de la reina, decorada con pinturas en las paredes, contiene una cama que perteneció al rey Pedro V, y fue aquí donde el último rey de Portugal, Manuel II, durmió la noche del 4 al 5 de octubre de 1910, fecha de la instauración de la República y del fin de la monarquía. Esta habitación tiene un cuarto de baño finamente decorado con pinturas murales de escenas bucólicas que representan aves y el techo está cubierto con una gran tela con motivos florales.
La Sala de Brasil contiene los retratos de la familia imperial brasileña, en particular del rey Juan VI, realizado por el pintor Máximo Paulin dos Reis en 1824. El techo de la sala está pintado con representaciones del escudo real. Los invitados que esperaban a ser anunciados y recibidos por la familia real permanecían en la sala de espera, también conocida como Sala de Pedro V, debido al cuadro de 1855 que representa a este rey, obra de Henri Petit, que domina la atención en la pared. Al lado se encuentra la sala de música, donde los invitados eran recibidos por la familia real. Aquí se puede ver un piano de cola Joseph Kirkman, que perteneció a la reina María Pía, y un piano de mesa Collard & Collard, ambos del siglo XIX. El palacio también incluye una sala de juegos que cuenta con juego de peonza, un billar chino, un gran billar francés y una mesa de billar. La sala está decorada con 2 cuadros de Silverport que datan de 1880. La sala de Fernando II, dedicada a este rey consorte austrohúngaro que estuvo casado con la reina María II, está decorada con muebles de cornamenta de ciervo, estilo introducido en Portugal por este monarca. Este mobiliario anuncia la sala de trofeos de caza que viene a continuación, que originalmente era un espacio donde tocaba la fanfarria. Después de 1910 se redecoró con trofeos de caza recogidos en la tapada de Mafra. Estos trofeos se encontraban antes en una sala del piso inferior. También hay pinturas en las paredes, como una que representa una cacería del rey Miguel I en Mafra y otra del mismo rey en Vendas Novas. El dormitorio de la princesa María Francisca Benedita perteneció a la hermana menor de María I, casada con José, príncipe de Brasil, que murió con solo 27 años. La princesa, que vivió hasta los 83 años, fue siempre una persona de alto estatus en la corte, habiendo hecho construir en Runa, Torres Vedras, un gran asilo para inválidos militares. La sala de Carlos I alberga una colección de instrumentos musicales regalados al rey Carlos I cuando visitó la isla de Madeira. También posee una acuarela que representa a este monarca, pintada en 1902 por Roque Gameiro. El comedor recrea el ambiente de un comedor real del siglo XIX. En el interior de los armarios de porcelana se guarda una gran variedad de porcelana china y francesa, así como vajilla de plata. Como curiosidad, la mesa y las sillas de esta sala fueron creadas por los reclusos de la penitenciaría de Lisboa y regaladas por ellos al rey Carlos. Por último, la sala que contiene una maqueta del Palacio Nacional de Mafra, realizada en madera de haya, fue creada en 2017 para figurar en la exposición conmemorativa del tricentenario de este monumento nacional. En sus inicios, el proyecto de Mafra preveía la construcción de un pequeño convento para solo 13 frailes capuchinos de la Orden de San Francisco, como cumplimiento del voto de acción de gracias del rey Juan V por el nacimiento de un heredero. Cuando se decidió incluir un nuevo palacio real en el complejo, la planificación original se alteró por completo y el convento pasó a estar destinado a una comunidad de 300 frailes. El arquitecto Johann Friedrich Ludwig había trabajado para los jesuitas en la Iglesia de Jesús de Roma, donde había estudiado. Quizá por eso, el convento de Mafra integró un modelo de construcción utilitario inspirado en el jesuítico Modo Nostro.
En 1730, 328 frailes franciscanos se unieron a la comunidad de Mafra, procedentes de varios conventos de la región que habían sido mandados extinguir por real decreto. En 1771, los franciscanos fueron enviados al convento de Arrábida, cerca de Setúbal, dado su escaso número en aquella época. El convento albergó entonces a los canónigos regulares de San Agustín, trasladados a Mafra desde el monasterio de São Vicente Fora, en Lisboa. Sin embargo, en 1791 los frailes franciscanos volvieron aquí de nuevo. En el momento de mayor ocupación del convento, se consumían aquí cada año 120 barriles de vino, 70 barriles de aceite de oliva, unas 10 toneladas de arroz y 600 vacas. Tras la extinción de las órdenes religiosas en 1834, el convento no se vendió en subasta pública, ya que formaba parte del patrimonio de la corona. En 1841, parte del edificio fue cedido al ejército portugués y en 1887 se estableció allí la Escuela Práctica de Infantería y Caballería, que luego pasó a ser, en 1890, exclusivamente la Escuela Práctica de Infantería hasta 2013, cuando se convirtió en la Escuela de Armas. Hoy se puede visitar parte de las dependencias que formaban parte de la enfermería del convento, incluidas algunas celdas que utilizaban los frailes enfermeros. Su decoración era escasa y solo contenía lo esencial para la vida cotidiana de los religiosos. Allí se pueden ver los armazones de las camas, sobre los que se colocaban sencillos colchones de paja, recipientes para la higiene personal, mesas para leer y escribir y pequeñas estanterías para guardar libros. Este hospital seguía los preceptos higiénicos de la época y constaba de varios espacios individuales para pacientes en aislamiento, enfermos graves y convalecientes. También disponía de habitaciones para el personal médico y las consultas. En la enfermería, los frailes enfermeros, el médico y el sangrador atendían a los enfermos, que se alojaban en 16 compartimientos con camas orientadas hacia el altar, al fondo de la habitación, para que pudieran asistir a misa. La cocina de la enfermería es la única cocina que puede visitarse en el edificio real de Mafra. En ella se cocinaban las comidas para los pacientes y el personal médico. Aquí se pueden ver varias ollas de cobre, morteros, molinos y otros utensilios de cocina. Otro espacio importante era la botica, donde se preparaban y almacenaban infusiones, elixires y ungüentos medicinales utilizados para tratar a los pacientes. En este proceso se utilizaron algunas plantas cultivadas en el jardín de la cerca del convento. El Jardín del Cerco, como sigue llamándose hoy, servía a la comunidad religiosa y contenía un huerto, un vergel, bosques y zonas ajardinadas. Allí también se puede ver un pozo con una antigua nuera utilizada para recoger el agua. Pero el espacio más impresionante de este complejo conventual y palaciego es la Casa de la Librería, una de las mayores bibliotecas europeas del siglo XVIII, que se extiende en una única y enorme sala de 1000 metros cuadrados. Tiene planta cruciforme, mide 404 palmos de largo, 110 palmos de ancho en el crucero y las naves 43 palmos de ancho.
La altura de la bóveda es de 49 palmos, excepto en el crucero, donde alcanza los 60 palmos. Aquí se reúnen unos 36.000 volúmenes que reflejan los múltiples temas de la cultura de la Ilustración, combinando temas religiosos y teológicos con los conocimientos racionales y científicos de la época. Hay libros de medicina, farmacia, historia, geografía, literatura, filosofía, arquitectura, arte y derecho, entre otras materias, así como una importante colección de libros de música. Este último incluye partituras de compositores como Marcos de Portugal, João de Sousa Carvalho, José Joaquim dos Cantos y João José Baldi, algunas de las cuales estaban destinadas a ser interpretadas en los 6 órganos de la basílica. Esta vasta biblioteca también incluye varios incunables, libros impresos en el siglo XV y una serie de libros manuscritos e iluminados como los libros de horas, también del siglo XV. Las estanterías fueron diseñadas por el arquitecto de Mafra Manuel Caetano de Sousa, pero nunca se terminaron. Faltan las pretinas de mármol, los frisos dorados y los retratos de escritores que habrían llenado los marcos ovalados. Estas estanterías se instalaron en 1776, al final del reinado de José I, y no fue hasta 1791 cuando se colocaron los libros. A principios del siglo XIX, Fray João de Santa Ana completó el segundo inventario de los libros y su organización de los volúmenes permanece casi inalterada hasta nuestros días. La parte norte estaba reservada a los libros religiosos, mientras que la parte sur se destinaba a las ciencias exactas y las materias civiles. 2 colonias de murciélagos viven aquí y desinfectan la biblioteca, consumiendo los insectos que afectan a la madera y los libros. La importancia y la especificidad de esta biblioteca fueron confirmadas inmediatamente por la bula del Papa Benedicto XIV de 1754, que autorizaba la tenencia de libros prohibidos por el Index Librorum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Esta autorización prohibía tomar prestado o apropiarse indebidamente de cualquier volumen de esta biblioteca, bajo pena de excomunión. Fray João de Santa Ana escondió estos libros prohibidos en unas estanterías del piso superior para limitar el acceso solo a quienes tuvieran llave. En esta, una de las bibliotecas más bellas del mundo, se pueden encontrar varios volúmenes que tratan temas que en su momento desafiaban las convenciones establecidas por la Iglesia de Roma y la sociedad de la época. Fechada en 1533, esta publicación firmada por Cornelius Agripa recopila 3 libros herméticos sobre magia en un solo volumen. Los temas tratados abarcan desde magia en el mundo natural hasta los mundos celestial y matemático, pasando por las deidades paganas y la magia ceremonial. Uno de los tratados de demonología más populares del siglo XVIII, esta obra de Martín del Río negaba el poder de las palabras y figuras mágicas, atacando con vehemencia todo tipo de supersticiones. Fundamental para la filosofía hermética, que tuvo un gran resurgimiento durante el Renacimiento en Europa, el Corpus Hermeticum, aquí en una edición de 1574, también está en los estantes de la biblioteca de Mafra. Entre la colección de obras prohibidas se encontraba este volumen de Jean Bodin de 1587 que definía los conceptos de hechicero y brujería, considerando a los magos un peligro social. Este tratado de 1613 de Jean-Jacques Boissard, en cambio, trata de los profetas de la antigüedad, así como de temas como la licantropía, incubos y súcubos, estos 2 últimos seres demoníacos que mantenían relaciones carnales con seres humanos. Publicado en 1668, este manual para exorcistas presenta en su portada una curiosa ilustración que representa un exorcismo.
La oración del sacerdote provoca la expulsión de 2 pequeños diabillos que salen del cuerpo de la persona afligida. El inquisidor general del Reino de Aragón, Nicolás Aymerich, creó una obra, aquí en una edición de 1578, anterior al famoso Malleus Maleficarum. Describe métodos de tortura, manipulación y presión psicológica para obtener confesiones de presuntas brujas. En Mafra se conserva también un ejemplar de 1616 del citado Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, uno de los libros más populares en la lucha contra la brujería y una verdadera guía para los inquisidores que describe terribles técnicas de tortura. También en la sección de libros prohibidos estaba esta obra de Gerolamo Cardano, creador de la metoposcopía, una técnica que afirmaba poder reconocer el carácter, las virtudes y los defectos de una persona a través de las líneas de su rostro. Las profecías de Nostradamus, el famoso médico, astrólogo y vidente francés, también aparecen en esta colección, en una obra que propone su interpretación y descodificación. El mundo de la alquimia está representado, entre otras, por estas 3 obras de Robert Fludd. La primera, de 1633, contiene ilustraciones simbólicas inspiradas en la cábala, la magia material, la alquimia y la astrología. La segunda habla de cómo la luz divina ilumina el universo, la naturaleza y el hombre. La tercera sostiene que el hombre es el reflejo de un macrocosmos compuesto por dinámicas armonizadas. El curioso y fascinante Mutus Liber, opúsculo de autoría desconocida, ilustra el camino de la obra alquímica en 15 páginas grabadas. La edición existente en Mafra, de 1702, fue publicada por Jean-Jacques Monge. En una obra de Francisc Manuel Melo, publicada en 1724, se habla de la cábala, explicando su significado, el origen de sus términos, su historia y su conexión con el pueblo judío. La escritura codificada y las técnicas criptográficas también tienen lugar en la biblioteca de Mafra. Desde Athanasius Kircher, con una obra que enseña las reglas y la lógica combinatoria de la criptografía, hasta los volúmenes de Johannes Trithemius, que son auténticas referencias en la historia de la creación de mensajes cifrados, no faltaba nada en esta extensa y absolutamente fascinante colección de volúmenes. A lo largo de los siglos posteriores a su creación, el número de volúmenes de la biblioteca del edificio real de Mafra oscilaba en torno a los 60.000 libros, según William Beckford, en 1787, a unos 25.000 libros, según Lady Jackson, en 1873. Sabemos que la biblioteca ha recibido varias donaciones a lo largo del tiempo, como la del arquitecto Joaquim Posidoniu en 1889, que ofreció más de 1.300 libros sobre temas artísticos y científicos. Sin embargo, algunos libros tomaron un camino diferente como resultado de la actividad delictiva. En 1904, un francés llamado Gaston Spiraton robó 3 obras del siglo XVI de la Biblioteca Real de Mafra. La prensa de la época informó de lo sucedido, así como de la posterior captura del ladrón en Oporto y su puesta a disposición judicial. Más tarde, en 1938, el responsable de la biblioteca, José de Costa-Georges, que había sucedido a Edouard Soze-Gomes en 1920, el antiguo conservador que acabó con su vida en una sala de la biblioteca, ha sido detenido por las autoridades. Se le acusó de estar implicado en el robo de 70 libros raros de la colección de la biblioteca, entre ellos 6 incunables que nunca se recuperaron, así como un número considerable de grabados. En mayo de 1939, José de Costa-Georges fue condenado a 2 años de prisión por este delito. Solo se recuperó un pequeño número de los libros y se presume que algunos fueron vendidos a coleccionistas ingleses.
Pero estos casos policiales son solo la superficie de las curiosas historias y mitos que se han construido en torno al edificio real de Mafra. Esta es la dimensión que exploraremos en la próxima sección. En un monumento tan vasto como el edificio real de Mafra, con más de 3 siglos de historia, era inevitable que el imaginario popular se apoderara de él. La especulación y la exageración dieron lugar a la creación de leyendas y mitos tan exuberantes como el propio edificio. ¿Es posible que exista un palacio o un convento sin un espectro que lo atormente? Difícilmente, por lo que este monumento también tiene su propio fantasma, conocido como el Capitán sin Cabeza. Según la leyenda, esta figura deambula por el pasillo sur del palacio, causando temor a todos aquellos con los que se cruzaba, en particular a los jóvenes reclutas recién llegados a las instalaciones militares. El espectro iría vestido con un uniforme de la época napoleónica, vagando inquieto en busca de la cabeza que había perdido en la batalla. Otra versión sugiere que el fantasmal capitán fue decapitado por un vigilante que, al oír el ruido de pasos, desenvainó su espada y mató a su comandante de un solo golpe. El capitán sin cabeza seguía recorriendo periódicamente los pasillos del edificio para comprobar que los centinelas estaban en sus puestos y en alerta. Este aspecto da pistas importantes sobre el origen de este mito, siendo el fantasma una hábil artimaña creada por los militares para mantener siempre alerta a los nuevos reclutas de la Escuela Práctica de Infantería, imponiendo así la disciplina. Las historias de encuentros fantasmales se han transmitido de boca en boca a lo largo de los siglos, lo que a menudo ha provocado la alteración de la leyenda original. En otras versiones, el fantasma era el espíritu de uno de los miles de trabajadores que perdieron la vida durante la construcción del edificio. Pero los misteriosos habitantes del real edificio de Mafra no se detienen ahí. Otra historia habla de un crimen atroz que supuestamente tuvo lugar hacia 1759 en las instalaciones de este edificio. Hablamos de la leyenda del emparedado. Al parecer, el almojarife del Palacio Real recibió una carta con una petición secreta a la que no podía negarse. Llamó a 2 obreros que trabajaban en el convento, un carpintero para construir un ataúd y un albañil para hacer un agujero en una pared para meterlo dentro. Con todo preparado, llegó un carruaje con 2 enmascarados que llevaban a alguien aún vivo en un saco y gimiendo de angustia. A continuación, la persona fue colocada dentro del ataúd y después en el agujero hecho en la pared que luego fue cubierto. Años más tarde, tras la muerte del marqués de Pombal, el albañil se encontraba en los últimos días de su vida e, incapaz de soportar la carga de estos siniestros sucesos, decidió confesar lo ocurrido a un fraile. Los frailes, al oír este rumor, decidieron ir a comprobar el lugar indicado por el cantero y encontraron un ataúd tapiado. En su interior había un esqueleto que, según algunas versiones de la leyenda, era el de una mujer.
Los franciscanos sacaron entonces los restos de aquel lugar y les dieron digna sepultura en el cementerio del convento. Es curioso que esta historia mencione fechas. El emparedamiento habría tenido lugar en 1759 y el marqués de Pombal murió en 1782, que establece una referencia temporal. No existe documentación de la época que mencione estos hechos u otros similares. La leyenda del emparedado del convento de Mafra, a pesar de carecer de pruebas documentales, evoca claramente un imaginario ya establecido en la tradición literaria y popular portuguesa, el de las monjas emparedadas. Historias como las descritas por Camilo Castelo Branco en La monja subterránea han alimentado el siglo XIX, una visión trágica y sensacionalista de los espacios conventuales como lugares de encierro, represión y castigo extremo. Aunque Mafra nunca acogió órdenes femeninas, la idea de un cuerpo oculto entre muros de piedra corresponde a una lógica simbólica similar, el secreto mortal oculto bajo el peso de la arquitectura sagrada, donde el silencio institucional es tan espeso como los muros. Es imposible no recordar otros relatos literarios de lo misterioso y macabro, como El barril de amontillado, del gran escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Es en esta encrucijada entre leyenda, literatura y memoria donde la historia del emparedado encuentra su eco más profundo. Pero los mitos más famosos sobre Mafra son los de los inmensos túneles que existen bajo el monumento, que no solo se extenderían a enormes distancias, sino que también estarían habitados por criaturas de pesadilla. La idea de que el subsuelo de Mafra está habitado por enormes ratas mutantes es probablemente aquella con que el gran público está más familiarizado y ha sido objeto de artículos periodísticos y reportajes de televisión. Según esta leyenda urbana, en los túneles subterráneos del convento viven miles de ratas albinas, ciegas y enormes, más grandes que conejos. Se dice que pueden consumir gatos, perros e incluso vacas. Se dice que estos túneles estaban sellados desde el exterior con puertas blindadas y que los miembros de la Escuela Práctica de Infantería, alojada en el antiguo convento, alimentaban a las ratas con cadáveres de animales. Este verdadero mito urbano se originó probablemente en el episodio real del soldado conocido como Coradiño, que en 1971 cayó 30 metros en uno de los ventiladores de la alcantarilla mientras cazaba palomas en las terrazas del edificio, acompañado por 2 soldados. Estos últimos, temiendo represalias, no contaron a sus superiores lo ocurrido. Coradiño solo fue descubierto 3 días después, cuando su cuerpo ya estaba en descomposición y el lóbulo de una de sus orejas había sido devorado por los roedores. Lo más dramático es que el soldado habría sobrevivido la caída, pero la falta de ayuda inmediata provocó su muerte. La situación adquirió rápidamente un cariz irreal y exagerado, con insinuaciones de que el soldado había sido víctima de las ratas gigantes de Mafra. Los relatos incluían incluso detalles más extravagantes, como la supuesta necesidad de que los militares se equiparan con lanzallamas con el fin de avanzar por los túneles y deshacerse de las ratas para llegar al cuerpo del camarada fallecido. El mito fue ganando capas. Se rumoreó que la empresa alemana Bayer había presentado un proyecto para desinfectar con veneno los desagües del monumento. El plan habría supuesto la evacuación del convento y de toda la ciudad durante 15 días, pero nunca llegó a materializarse porque se consideró demasiado caro. En los años 80, el ayuntamiento señaló que no tenía dinero para la desratización y un antiguo concejal afirmó que la propia empresa se encargó de dar publicidad a la noticia, lo que Bayer ha negado a través de su portavoz. La historia tuvo tanta prensa que en 1984 un grupo de académicos utilizó la presencia incontrolada de ratas en Mafra como motivo para oponerse al posible traslado del Archivo Nacional de Torre do Tombo a una de las salas del convento.
El rumor parece haber servido a todos los que lo invocaron a lo largo del tiempo. Para los militares era una forma de mantener alerta a los reclutas, para la prensa era una forma de atraer lectores y en el caso de los archiveros funcionaba como estrategia para evitar viajes no deseados. Otro mito de Mafra afirma que existe un largo túnel que une el Palacio de Mafra con la ciudad de Ericeira, situada a unos 8 kilómetros, que supuestamente utilizó en 1910 el rey Manuel II para huir tras la instauración de la República. El 3 de octubre de 1910, el rey deja a su madre en Sintra y va a cenar a Lisboa, donde Teixeira de Sousa le informa de que esa noche comenzará la Revolución Republicana. Tras la cena, Manuel II pasó la noche en Lisboa, en el Palácio das Necessidades. Pasó la noche jugando al bridge, incapaz de conciliar el sueño. La armada bombardeó el palacio a la 1:30 de la madrugada, llegando casi hasta los aposentos del monarca. El rey huyó en coche al Palacio de Mafra hacia las 2 de la tarde del 4 de octubre, a donde llegó profundamente perturbado y emocionado. El doctor Tomás de Melbrenner administró una dosis de valeriana al rey, que dormiría hasta las 6:30 de la mañana del 5 de octubre. Tras el izado de la bandera republicana en Mafra, la familia real se dio cuenta de que la monarquía había terminado, viajando en coche con el mínimo equipaje y acompañado de fieles sirvientes hasta Ericeira. Allí les esperaba el yate real Amelia, al que Manuel II fue transportado en un barco de pescadores, el Bonfim, y las reinas le siguieron en el navegador. Tras una dramática despedida, el monarca se exilió a Gibraltar y posteriormente viajó a Londres. El edificio real de Mafra, debido a su enorme tamaño, cuenta con colectores y túneles para el drenaje del agua de lluvia y el saneamiento, pero no tiene ni de lejos el tamaño que sugieren los mitos populares. Todos estos mitos reflejan el impacto que este monumento nacional tiene en la imaginación de quienes los visitan, quienes han vivido en él y quienes lo observan. También forman parte de la fascinación perenne de este edificio, que desde 2019 está reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Muchas gracias por acompañarnos a descubrir Portugal. Si le ha gustado el vídeo, haga clic en me gusta y suscríbase al canal para estar al día de nuestras novedades.